Bienvenidos a una nueva emisión de La Conversada, el programa radial del Colegio de Sonora. En esta ocasión nos acompaña el maestro Juan Carlos Holguín Valderrama. Él es maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y actualmente doctorante por el Instituto Mora. El tema es un panorama de la historiografía sobre la justicia, el delito y la transgresión para el noroeste mexicano de los siglos XIX y XX. Cómo se trata por la historiografía el delito y la impartición de justicia en el siglo XIX. ¿Cómo se trata? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. El siglo XIX es particularmente interesante, en el caso mexicano, porque recordemos que es cuando se logra la independencia de España, ¿no? En 1821. Sin embargo, los gobiernos, como sabemos, hay guerras intestinas, hay invasiones, etcétera, y no es hasta 1867 que podemos hablar de un triunfo de una facción, por llamarlo de una manera, que en este caso son los liberales, ¿no? Con el triunfo de Juárez en 1867, un bando mejor, porque facción luego se escucha como de manera negativa. Una vez que triunfan los liberales es cuando ya el gobierno tiene, digamos, la manera de empezar a hacer codificaciones legales propias para el país. Anteriormente utilizaban leyes de antiguo régimen, ¿no? La novísima recopilación de Indias, las 7 partidas, etc. Entonces, una vez que triunfa el liberalismo, inician los juristas o los abogados de la época a redactar códigos particulares para el país. Y de ahí emana el Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California y el Código Penal también para el Distrito Federal y Territorio de Baja California. Ambos códigos van a ser ejemplos de codificaciones para el resto de los estados y se adoptan en Sonora en la década de 1880, particularmente el Código Penal, que es en lo personal el que más me interesa por mi tema de tesis, se adopta en el año de 1884 con ligeras modificaciones. Realmente eran mínimas las modificaciones que se le hacían. Entonces, este tránsito, digamos, entre el antiguo régimen y el nuevo régimen supone también dejar de lado transgresiones que anteriormente eran consideradas delitos, si no por la justicia civil, al menos sí por la religiosa, ¿no? Como por ejemplo algunas transgresiones sexuales, como podían ser el incesto, la sodomía, la bestialidad, que ya no entran en la nueva codificación, no están tipificadas. Claro que se castigaba, por ejemplo, el caso a los homosexuales, por ejemplo, o a una relación incestuosa entre padre e hijo, padre e hija o hermanos, se castigaba siempre y cuando fuera de conocimiento público, que generara escándalo público, ¿no? Porque el gobierno no está, esta nueva idea, ¿no? de la justicia no es para salvar el alma, como anteriormente se creía, ¿no? Por lo tanto no entraban dentro de la conciencia del individuo, sino que estaban para salvaguardar la tranquilidad, la paz pública, el orden social, que México avanzara en esta idea que se tenía, pues, de insertarse en las naciones civilizadas, en el concierto de naciones civilizadas. Entonces pasan de castigar las cosas que podían ser meramente personales a lo que atentaba contra la sociedad. Ahí también juega un papel importante el espacio público del privado, es decir, se empieza a respetar ya con más fuerza la propiedad privada. Por lo tanto, si alguien cometía, pues, digamos, ciertas transgresiones en la propiedad privada, no había ningún problema, como sí lo había antes. Entonces, creo que esa es una de lo que tenemos que hacer como una primera división, ¿no? Que se empieza a ver ya una diferenciación entre lo que es moral y lo que es legal. Y entonces, en esta nueva legislación, ¿cuáles eran los delitos sexuales? Porque es tu tema, tu tema de trabajo, que se tipifican en esta nueva legislación. Particularmente la violación y el estupro. Era algo que preocupaba realmente a los gobiernos de la época, porque recordemos que en el caso, por ejemplo, de la violación a mujeres o el estupro a mujeres, haciendo un pequeño paréntesis, si la mujer era virgen, el delito era superior
por la edad de la víctima, pero sobre todo porque se perdía, según la época, el futuro de una mujer. Es decir, México perdía a una madre de familia. ¿Por qué? Porque las posibilidades, por ejemplo, de matrimonio, pues descendían, si no a cero, pues sí se desplomaban grandemente, ¿no? Por lo tanto, era muy diferente violar a una mujer casada o viuda, que también tenía, desde luego, su castigo, porque implicaba una violentación a la persona, pero al menos ahí no se perdía una madre de familia. Entonces, la violación y el estupro, digamos que son los delitos más perseguidos de índole sexual. Pero también existía, por ejemplo, los atentados al pudor, tanto para niños como para niñas, que generan escándalo público, principalmente. También estaba el rapto, que era una práctica común en la época, ¿no? Robar muchachas, robar doncellas o mujeres casadas incluso. Entonces ese delito se perseguía. Sin embargo, volvemos al origen, digamos, de la persecución. Se perseguía el escándalo público y la pérdida de una posible madre de familia. Entonces, si se denunciaba el rapto de una doncella, las autoridades perseguían al criminal o al acusado, pero si éste se casaba con la mujer o prometía matrimonio y ésta consentía y su familia, la persecución cesaba. ¿Por qué? Porque, se había resarcido el problema o el delito. O sea, finalmente esta mujer iba a quedar inserta dentro de esta sociedad aceptada de la mujer casada, con hijos, madre de familia. Es interesante ver que a pesar de que iba en detrimento de la mujer este artículo, porque pues podía haber raptos que realmente la mujer no quisiera ser raptada, ¿no? O sea, era alguien que a lo mejor era un hombre que despreció, que no lo quería, que no le gustaba, sin embargo la raptaban y pues para salvar su honra y por presiones familiares se casaba. Y este artículo sobrevivió en el Código Penal del Estado de aquí de Sonora, si mal no recuerdo, espero no mentirles en el año, pero no recuerdo bien si hasta 2015 o 2016, pero sí fue en la presente administración que se quitó. Muy reciente. Es muy reciente y es increíble que haya permeado a lo largo de tantos años, ¿no? Lo cual pues propiciaba otros delitos que después se van a perseguir, como por ejemplo el tráfico de mujeres, ¿no? De niñas, particularmente por ejemplo aquí en la costa de Hermosillo. Bueno, si un padre de familia, que sabemos que ocurre lamentablemente, vendía a su hija, él podían hacer como que había habido un rapto, entonces como el Código Penal lo permitía, pues se casaba y era una manera de subsanar el problema. Sí, y esta cuestión del rapto, aunque nos parece como algo muy antiguo, pues ahora con esta nueva ola de delitos con el narcotráfico, parece que es algo que está vigente aún, ¿no? Claro, que, sí. que pueda cobrar fuerza, ¿no? Y por el temor de represalias, etcétera, ya no por el hecho de no pertenecer a una familia modelo, pero sí por represalias pudiera haberse aplicado Y tú hablas en tu ponencia de delito y de transgresión. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos, ¿no? Particularmente el delito es el que está tipificado en el Código Penal, y la transgresión es hacer actos que vayan en contra, en este caso por ejemplo de la moral o de las prácticas, como por ejemplo la sodomía. Y lo traigo a colación también porque sale a relucir mucho en los expedientes que yo reviso. La sodomía no estaba tipificada como delito, no era un delito, sin embargo era una transgresión a la moral, era una transgresión a la idea que se tenía de este México, pues de hombres viriles, de mujeres virtuosas. Entonces esta persona, el homosexual, particularmente el hombre, porque el lesbianismo no permean tanto los expedientes, o al menos yo no he encontrado en el siglo XIX, principios del XX. Entonces, la homosexualidad en hombres era una transgresión, pero no estaba tipificada. Entonces, si esa transgresión se mantenía de puertas para adentro, se crecía, o desde luego, estos transgresores eran personas pudientes, con cierto poder, pues quedaba en eso, en una simple transgresión, en a lo mejor un rechazo social, etc. Cuando esta transgresión daba un salto hacia el escándalo público, ahí ya empezaba a tipificarse como delito, ¿no? Como faltas a la moral, por ejemplo. ¿Y cuándo desaparece esto del código en Sonora? Ese dato particular ahorita no lo pudiera ofrecer, no recuerdo exactamente cuándo desaparece, pero sí puedo decir que es todo el siglo XX, pero se va degradando también estas faltas a la moral, ¿no? Por ejemplo, ya no recuerdo los años, no los voy a inventar, pero ya no es
una falta a la moral, pues que dos hombres se tomen de la mano, por ejemplo, o que se besen en la calle. Pero sigue siendo falta a la moral tener relaciones sexuales, por ejemplo, en un lugar público. Entonces, ese artículo está vigente, pero ya, bueno, ya modificado, traído a los tiempos modernos en este caso. Hay similitudes y diferencias entre lo que nos has contado de algunas diferencias entre delitos entre un siglo y otro, entre el siglo XIX y siglo XX. Podríamos decir que ¿cuál es la diferencia más importante en cuanto al delito y en cuanto a la impartición de justicia también? Bueno, la diferencia, por ejemplo, en este caso de la impartición de justicia es muy lento, pero es un tránsito que suele ir de manera, se va desarrollando, ¿no? A lo largo del siglo XX, por ejemplo, de que las mujeres, los indígenas, empiezan a tener más acceso a la justicia, a ser retribuidas con justicia. No podemos hablar que se ha logrado, obviamente hay muchos ejemplos donde la mujer, el indígena o cualquier minoría, ¿no?, está todavía en desventaja contra este hombre blanco o mestizo. Pero bueno, esa es una de las principales diferencias, que ya empieza a verse una mayor retribución, tanto las comunidades indígenas como las mujeres. De hecho, pues las mujeres ya entran también a formar parte de, ya no desde el lado de las víctimas, sino, o de los acusados, sino también a formar parte de este aparato que otorga la justicia. Ya empieza a haber mujeres jueces o juezas, magistradas, etc. Entonces creo que ese es uno de los principales, digamos, tránsitos que hay en este siglo XX. Y también, pues en esta idea ya del delito, ya no que ofende tanto a lo mejor a la sociedad o así, sino que realmente, pues bueno, es un delito contra las personas, es un delito que se persigue por esta desequilibrio que puede generar, ¿no? Pero no tanto ya quizá por los escándalos. Digo, yo siguiendo mi línea de los delitos sexuales. Claro. ¿No? Nos decías que tus fuentes son los expedientes judiciales, pero pues también obras historiográficas, ¿no? ¿Cómo fue registrando la historiografía estos temas que son pues tan importantes, tan interesantes? Sí, bueno, lo que decía en el coloquio pasado es precisamente que en Sonora estamos faltos de una historiografía del delito, de la transgresión. Hay pocas obras, algunas de ellas se encargan de lo que son las leyes, el tribunal, es decir, todo este aparato de justicia. Otras se encargan de los delincuentes, del delito en sí, de las víctimas, pero ambas son muy pocas y en ambas hay muchas ventanas, muchas aristas que se puedan trabajar. Aquí en el Colegio de Sonora, particularmente a través de las tesis, se han trabajado 3 que yo considero muy buenas. Una del doctor Juan Manuel Silva Rodríguez, que es la criminalidad en Sonora a principios del siglo XX. Otra de Edith Arauz, que versa precisamente sobre el que las mujeres no tenían voz en la sentencia, en el porfiriato. Y finalmente una de René Córdoba Rascón, del desarrollo del sistema penitenciario. Pues muy bien. Pues creo que este es un tema que da para mucho y como vemos hay un campo de estudio pues muy amplio para los historiadores, para los investigadores de la historia, para conocer más qué sucedía y hacer un comparativo con lo que sucede actualmente, ¿no? ¿Tú crees que hemos avanzado? Creo que sí hemos avanzado. Ya hay una impartición de justicia, no sé si mejor, pero al menos más generalizada. Hay más acceso, la gente tiene mayor conocimiento, hay más cercanía de la gente con la ley, ¿no?, con este conocimiento. Entonces creo que en ese sentido hemos avanzado. Ya en la impartición de justicia, ya realmente si uno pone en la balanza, bueno, ahí habría que hacer precisamente estudios, que para eso está ahí el archivo, que es un archivo muy virgen, alrededor de 2 millones de expedientes tiene el archivo judicial de aquí del estado de Sonora, que nos permitiría pues hacer estadísticas para ver estas trayectorias, ¿no?, de los índices delictivos, de la impartición de justicia y etcétera. Bueno, pues muchas gracias, agradecemos mucho la participación del maestro Juan Carlos Holguín Valderrama. Los invitamos a la próxima emisión de La Conversada. Gracias.